¿qué pueden tener en común un discurso de la antigua Roma y una película sobre un parque de diversiones con dinosaurios? Más de lo que uno podría llegar a pensar. Volvamos en el tiempo a la antigua República Romana de hace más o menos 2000 años. El país más próspero del mundo en aquel entonces, Roma, era para muchos la civilización en un mundo de barbarie. Sin embargo, también era una nación devastada por la guerra civil, donde generales y políticos luchaban por el poder. En ese contexto vive y muere el gran orador romano Marco Tulio Cicerón. Habiendo sido cónsul, el equivalente a un presidente de hoy en día, Cicerón volvió a su puesto en el Senado romano, donde tuvo la oportunidad de pronunciar grandes y muy buenos discursos. Y no solo era bueno escribiendo y dando discursos, sino también teorizando sobre ello. Cicerón escribió muchos textos al respecto. En ellos, el filósofo describió la forma de preparar y la estructura de un buen discurso, y aquellos resultaron siendo consejos muy útiles, tanto que en el futuro cientos de oradores, políticos y académicos habrían de volver a Cicerón para hacer sus propios discursos. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con los dinosaurios? Vamos a eso, y por supuesto, alerta de spoilers. En 1993, Universal Studios y el director Steven Spielberg obtuvieron los derechos para adaptar la obra de Michael Crichton, Parque Jurásico, a la gran pantalla. Spielberg era un director de gran trayectoria, que había dirigido el primer blockbuster de la historia, Tiburón, así como otras películas populares como Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T. el extraterrestre y la saga de Indiana Jones. Parque Jurásico habría de convertirse en una de las películas más icónicas de Spielberg, si no la más icónica, debido a los increíbles efectos especiales, deslumbrantes para 1993 y sorprendentemente modernos aún hoy en día, que mezclaban imágenes generadas por computadora con animatronics increíblemente detallados. Sin embargo, el éxito de la película reside en buena medida en su guión, adaptado por Spielberg de la novela original, con muchos elementos que nos remiten a la estructuración del discurso de Cicerón. Este es el comienzo de Parque Jurásico, impactante y dramático, pero a la vez sutil y muy efectivo. Para Cicerón, la primera parte del discurso se conoce como exordio y tiene la función de disponer a la audiencia, de llamar la atención y despertar el interés. Ahora bien, el exordio podía ser de dos tipos, directo o por insinuación, y es precisamente en este último que entra la primera escena de Parque Jurásico. ¿En algún momento se ve con claridad al dinosaurio? No. Solo se sugiere con una toma a un ojo o a una garra, pero como si fuera un mago, esto es mucho más efectivo que si revelara el truco desde el principio. Para Cicerón, el éxito de este exordio radica en que se introduce en la mente del oyente mediante el disimulo y el rodeo, sin que éste se dé cuenta. Y este comienzo de la película sin duda alguna lo logra. El discurso y el cine son ambos medios artísticos de expresión de ideas. La diferencia entre ambos radica en el medio. El cine es un ejercicio audiovisual y el discurso es ante todo de transmisión oral. Asimismo, el cine es un tanto más sutil en el mensaje, pues es la mezcla de fotografía, diálogo, música y efectos visuales lo que transmite las ideas de la obra. El tema central de Parque Jurásico tiene que ver con el ser humano y su relación complicada con la tecnología y con la naturaleza. ¿Es ético usar la ingeniería genética? ¿Podemos usar la tecnología en seres vivos para el lucro o para la diversión? Y sobre todo, ¿deberíamos hacer todo esto? Estas preguntas rondan a los personajes a lo largo de la película y quizá no encuentren una respuesta definitiva. No obstante, la exposición de estos temas en ella sigue teniendo para nosotros una estructura discursiva clásica. Para Cicerón, lo que sigue al exordio es la narración, una exposición de hechos que debe ser breve, clara y verosímil cuando explique la causa y fundamentos del mensaje a explicar. Esta parte es, en cierta forma, una introducción al tema. En este caso, la narración nos lleva al desierto de Mojave, en California, donde se nos introduce a una pequeña escala el conflicto entre el hombre y la tecnología en relación con los dinosaurios. Dr. Grant, Dr. Sattler, we're ready to try again. I hate computers. Feelings mutual. 5, 6 feet high, I'm guessing 9 feet long. Look at the experiment. What did you do? He touched it. Dr. Grant's not machine compatible.
En un sentido similar, esta escena y las subsiguientes sirven para introducir a los personajes principales, así como para ilustrar la dinámica entre ellos. Hey, we were saving that. For today, I guarantee it. So you two dig up dinosaur? Tried to. This is not a weekend excursion. This is a serious investigation of the stability of the island. Your investors, whom I represent, are deeply concerned. 48 hours from now, if they're not convinced, I'm not convinced. Como dato curioso, en esta misma escena se hace referencia sutil a uno de los plot twists más importantes de la película, mostrando cómo dos cinturones hembra, como se les dice en el argot popular, se pueden unir. Finalmente, la narración visual es también la introducción emocional al parque, ya que, recordemos, el aspecto audiovisual es a la película lo que el lenguaje corporal y la retórica es al discurso. Welcome to Jurassic Park. A continuación se encuentra la división, en la que se explican primero los distintos puntos de vista en pugna y segundo el orden de la intervención. En este caso, para la primera parte de la división, Parque Jurásico lo hace de dos maneras. Por una parte, la película expone los hechos objetivos, esto es, explica para todo el público cómo se consiguió traer de nuevo a la vida a los dinosaurios a través de una secuencia didáctica y muy entretenida. Code. And now we can make a baby dinosaur. Por otra parte, Spielberg es muy hábil en mostrar la polémica alrededor de la manipulación genética al ponerlo en boca de sus personajes a través de un debate informal durante la cena. Allí se hacen claros los asuntos sobre los que gira la película y también qué postura resulta favorecida por el director. Don't you see the danger, John, inherent in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a kid that's found his dad's gun. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. We can charge anything we want, $2,000 a day, $10,000 a day, and people will pay it. This park was not built to cater only for the super rich. Everyone in the world has the right to enjoy these animals. Condors. Condors are on the verge of extinction. This isn't some species that was obliterated by deforestation or the building of a dam. Dinosaurs had their shot, and nature selected them for extinction. How can we stand in the light of discovery and not act? Well, the question is, how can you know anything about an extinct ecosystem? When you have plants in this building that are poisonous, you pick them because they look good. I don't believe it. You're meant to come down here and defend me against these characters, and the only one I've got on my side is the blood-sucking lawyer. Thank you. Ahora, para la estructura, Spielberg subvierte las expectativas haciendo creer que esta será lineal. Los personajes conocerán de qué se trata el parque, harán el recorrido y saldrán del parque. Sin embargo, parte de la tensión narrativa surge en la catástrofe que rodea a este primer grupo de visitantes. La estructura se da, pero no se cumplirá. La siguiente parte del discurso ciceroniano sería la demostración. En esta sección, los argumentos que defienden la hipótesis central se hacen presentes. All vertebrate embryos are inherently female anyway. They just require an extra hormone given at the right developmental stage to make them male. We simply deny them that. Para efectos de este video, sintetizaremos la tesis de la misma en una frase, aun cuando somos conscientes de que hay muchos más temas y controversias en ella. En ese sentido, las tesis centrales que defiende Spielberg en Parque Jurásico son las siguientes. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but... oh, there it is. You're implying that a group composed entirely of female animals will breed? No, I'm simply saying that life finds a way.
En la película, el segundo acto está dedicado enteramente a mostrar por qué no es bueno que el hombre juegue a ser Dios y que use la tecnología para manipular fuerzas que no entiende. De esta forma, todo el horror sufrido por los personajes no es otra cosa que argumentos audiovisuales en favor de una conclusión. You know what this is? It's a dinosaur egg. En la misma línea de demostrar el punto central, Parque Jurásico confirma a su vez algunos temas secundarios. Como mencionamos anteriormente, la escena de los cinturones de Alan Grant nos lleva a la conclusión de la gran idea de La vida encuentra un camino de Ian Malcolm. Finds a way. The dinosaurs are breeding. Cuando Alan descubre que los dinosaurios se pudieron aparear, el último punto en la teoría del matemático cobra sentido. Malcolm was right. Life found a way. A ello se le suma otro elemento que Cicerón identifica como parte del discurso, que en Parque Jurásico cuenta con una sección propia, la refutación. La refutación implica mostrar el punto de vista contrario a la tesis y señalar sus falencias. ¿Recuerdan al abogado que pensaba que el parque era una buena idea? We're gonna make a fortune with this place. En este caso, Spielberg es bastante dramático con quien representa la antítesis de su pensamiento. Y con esto llegamos finalmente a la última parte del discurso clásico, la conclusión. Para efectos de la película, la conclusión funciona en dos sentidos. En primer lugar, insiste en la tesis central, y es el mismo dueño del parque quien explícitamente reafirma la tesis. Mr. Hammond, after careful consideration, I decided not to endorse your park. So have I. And if we could only step aside and trust in nature, life will find a way. Sin embargo, la conclusión también nos lleva a una reflexión sobre la naturaleza, sobre su inmenso poder y el gran desafío que es equilibrar la tecnología y el respeto por ella. La última escena, en la que unos pelícanos vuelan junto al helicóptero, es a su vez una reminiscencia de las teorías de Alan Grant y un final tranquilo para una película muy intensa. Hay muchas cosas más que podríamos mencionar sobre Jurassic Park en relación con la retórica clásica. El uso de la increíble música de John Williams para crear momentos épicos que sin ella no tendrían tanto sentido. El uso de elementos retóricos para ilustrar conceptos muy gráficamente. Or maybe across the belly, spilling your intestines. The point is, you are alive when they stop to eat you. E incluso las múltiples citas textuales a otras películas como forma de insertarse en una tradición muy antigua. Sin embargo, lo que quisimos hacer en este video fue una breve aproximación, muy sencilla y didáctica a la retórica y los discursos clásicos y su papel en el mundo contemporáneo.